Me da gusto de presentar en la tribuna a uno de los más destacados expertos europeos en literatura hispanoamericana, el profesor Karl Coates, de la Universidad Católica de Eichstätt, en Alemania. Pero Carlos realmente es un gran conocedor de nuestras letras, sobre todo de la época colonial y del siglo XX, sino que también es un promotor incansable de estos estudios latinoamericanos. Continuamente organiza congresos, publica libros, de tal manera que, como digo, no solamente él personalmente es un gran conocedor de la literatura latinoamericana, sino también un gran promotor de los estudios, de este tipo de estudios en Europa. Karl Coates es catedrático de Teología Románica y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt, en Alemania. Fundador y editor de las publicaciones de esta universidad, que tiene el título Americana e Existencia. Y también fundador y director de la colección Textos y Estudios Coloniales y de Independencia, que dirige junto con su esposa, la distinguida historiadora Johanna Sommerrosa. De 1922 a 1998, Carlos fue presidente de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, una institución muy importante, un cargo muy significativo. Los campos de trabajo de Carlos son el humanismo español, el portugués de los siglos XV y XVI, la cultura iberoamericana colonial y la literatura latinoamericana del siglo XX. En 1996 fue otorgada la Orden Andrés Bello de primera clase de la República de Venezuela. Esta noche, como está anunciado, Carlos va a hablar sobre un tema muy interesante, que es el poder literario como tema, el poder político como tema literario. Vamos a escuchar pues una lección de un destacado profesor europeo, si puede dejar ahora. Antes de todo, deseo agradecer al Centro Popular. Antonio, tuvimos el placer de saludar y escuchar en Eichstätt a propósito del Congreso de Literatura Peruana en el 94. Y deseo agradecer a Jorge Cornejo, que tuvimos el placer de escuchar el año pasado, creo que con una magnífica conferencia sobre el costumbrismo latinoamericano y peruano. Y bueno, para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes y hablar sobre uno de mis temas de trabajo. Y según mi concepción del trabajo literario, que lo que a mí me interesa personalmente es la literatura en relación con otros campos de la vida y del saber. En ese caso es la coincidencia de la literatura con el campo político. Si insertamos la problemática del poder como tema literario, en el contexto de la literatura latinoamericana se nos presentarán espontáneamente una serie de asociaciones y pasará por nuestra conciencia una fila interminable de dictadores, generales, policías, y aparecerán como pesadillas escenas de torturas y asesinatos. Todas esas asociaciones tienen en común el interpretar el poder en el sentido político, preferencialmente como poder dictatorial o de modo más amplio y justo, y el presentar el ejercicio del poder en formas violentas y represivas. Revisando la literatura del pasado medio siglo, y es en esta época que se va a centrar esta conferencia, encontramos un sinnúmero de obras que corresponden a este patrón, tanto en la novela como el teatro y la poesía.
Sin embargo, a segunda vista percibimos que la problemática del poder como tema literario no se limita a la vida pública, sino que aparece igualmente en las relaciones individuales de los hombres, hasta en las más íntimas. El poder del padre con su familia, de la madre con sus hijos, del hombre con la mujer y viceversa. La problemática se complica incluso más si tenemos en cuenta que muchas veces, por causas políticas o estéticas, los escritores se sirven de una historia privada como metáfora de una situación política. La crítica literaria de índole sociológica nos ha enseñado a interpretar las relaciones individuales de los hombres como proyección de la situación de la sociedad, independientemente de las intenciones del autor, de modo que nadie ni nada es inocente. Visto de este modo, la problemática del poder como tema literario resulta ser tan amplia que abarca prácticamente la literatura en su totalidad. Es en ese sentido que Raymond Williams tituló su libro sobre la novela colombiana desde sus comienzos hasta la actualidad, Novela y Poder en Colombia. Si eso es así, ¿cómo hablar sobre una problemática tan general? El tema del poder como tema literario parece literalmente inabarcable por su extensión. Se nos ofrecen, sin embargo, dos caminos opuestos para salir de este estrecho: o la reflexión general o la interpretación individual de un caso paradigmático. En esta conferencia opto por el primer camino, en esperanza de alcanzar a distinguir algunas líneas fundamentales para esbozar así una tipología. Pero incluso para una reflexión general resulta imprescindible delimitar el campo de la reflexión. La relevancia particular que se ha otorgado al poder político en la literatura latinoamericana de las últimas décadas me induce a concentrarme en este aspecto de la problemática. Volviendo a las primeras asociaciones mencionadas al comienzo, me llama la atención el que todas ellas presenten el poder como un hecho negativo, lo que nos lleva a preguntar si el poder aparece en la literatura latinoamericana de esos años como negativo en esencia, o si los autores se concentran consciente o inconscientemente en los abusos del poder, dejando al lado su esencia virtualmente positiva o negativa. Si bien será difícil en los casos concretos distinguir las dos variantes, parece fundamental su distinción teórica. En ambos casos, esta visión del poder en la ficción presupone un conflicto entre el autor y el poder real, sea consciente o inconsciente, latente o abierto. La denuncia literaria del poder convierte el conflicto latente en abierto y agudiza el conflicto abierto que ya lo era antes de la publicación de la obra respectiva. Según las características del gobierno del país, sea democracia o dictadura o dictablanda, este tolerará la oposición o recurrirá a represiones que pueden llegar hasta el asesinato. La visión negativa del poder, compartida por la mayoría de los autores y lectores, tiene sus raíces, por un lado, en la realidad histórica del subcontinente en esos años, plagada por dictaduras civiles y militares, y por el otro, en la concepción del intelectual que define su papel como crítico para con el poder. Este antagonismo entre intelectuales y poder se volvió más agudo por el hecho de que los intelectuales se definieron a sí mismos a priori como pertenecientes a la izquierda ideológica y que consideraron el poder como poder burgués y por ende explotador. Pero la problemática del poder político como tema literario no se agota con su tematización explícita en la obra literaria,
sea de modo positivo o negativo. Para explicar este argumento, tengo que volver a los orígenes de la teoría literaria. Según la arte poética de Horacio, el poeta o entretiene y obtendrá el mayor aplauso si logra reunir los dos y consigue deleitar aprovechando, como escribirá en tiempos posteriores Tirso de Molina. A esta doble tarea se juntó más tarde, por lo menos en la teoría, ya que en la práctica era ancestral, la glorificación del rey o príncipe en turno. Del poeta dependía la fama y sobre todo la fama póstuma del rey, puesto que sin su obra los hechos reales se hubieran perdido en el olvido. Según la fórmula de entonces, el poeta era el dispensator gloriae. En términos modernos, el poeta debe glorificar el poder actual, de lo cual dan testimonio la teoría y la práctica literarias, casi olvidadas ya, de las grandes dictaduras del siglo pasado, sean de índole fascista o comunista, pero dictaduras que conviene recordar en nuestro contexto. Si en la tríada entretener, enseñar y glorificar, el último término está más obviamente relacionado al tema del poder, el segundo es el más importante y al mismo tiempo el más conflictivo, lo que mejor se explica con base en otro texto fundacional de la teoría literaria, la República de Platón. El filósofo griego echa del estado ideal, tal como él lo concibe, a todos los poetas que no escriban poemas de guerra que dieran fuerza a los hombres guerreros. Lo hace porque cree que los poetas ejercen una influencia nefasta sobre los ciudadanos y sobre todo en los jóvenes. El conflicto entre el poder y la literatura no radica en este texto, en el hecho de que los poetas criticaran el poder, lo que sí ocurrió en la democracia ateniense de entonces, sino que escribieran obras que él, Platón, considera como nefastas. En términos modernos, el escritor debe defender en su obra la ideología de la clase gobernante, o para formularlo de modo paradójico, hay situaciones en las cuales escribir un poema de amor puede ser considerado como un crimen contra el poder. De la República de Platón pueden deducirse dos principios que rigieron las relaciones entre literatura y poder hasta nuestros días. La exigencia de que la literatura defienda la moral reinante, o en otras palabras, la ideología de la clase del poder y, en el caso de la interacción, la censura. Platón, por lo menos, se contentó con medidas humanas, dice hoy, contra el poeta refractario. Recomendó odrarlo y conducirlo a otra ciudad, lo que era una forma benigna de destierro. Otros tiempos, y el nuestro más que otros, eran más bárbaros, como lo demuestran con creces las dictaduras del siglo pasado, incluyendo las latinoamericanas. No faltan ejemplos de la persecución inexorable en la más reciente actualidad, como la de la cual es víctima Salman Rushdie. Hasta ahora utilicé el término poder ingenuamente, suponiendo tácitamente que su significación es tan evidente que no necesita ni definición ni explicación. Ahora bien, uno de los principios de la filosofía consiste en analizar las palabras y los conceptos obvios que cada uno parece comprender. De modo que me parece vital intercalar en ese lugar una breve reflexión sobre el concepto de poder. Una vez en ese camino, nos damos cuenta de que el término que nos pareció tan claro se diluye en un sinnúmero de definiciones e interpretaciones según la disciplina. Porque el poder necesita un fenómeno tan complejo y ambiguo
que puede ser objeto tanto de las ciencias políticas como de la filosofía, la psicología, la teología y desde luego la crítica literaria. Puesto que esta conferencia se enfoca en el poder político, parece lógico buscar en la literatura de esta disciplina. Así escribe el politólogo Jeffrey Isaac: "The concept of power is at the heart of political inquiry. Indeed, this problem is a central concept of both descriptive and normative analysis." Es decir, que el poder es el concepto central para la teoría política. En una primera aproximación, otro politólogo, Roger Scruton, define el poder como, cito otra vez, "the ability to achieve whatever effect is desired, whether or not in the face of opposition. Power is a matter of degree. It can be conferred, delegated, shared, and limited. It may be based in consent or in coercion. The power of a charismatic leader may be based in consent, while that of a tyrant usually is not. The power of the first may yet be very much greater than that of the second. Power may be exercised through influence or through control." Para volver a Jeffrey Isaac, este politólogo distingue 4 modelos principales del modelo de poder. Primero, un modelo voluntarista que se basa en la teoría del individuo, un modelo hermenéutico y comunicativo que tiene su base en la fenomenología alemana. Tercero, un modelo estructuralista que se basa en la obra de Max Durkheim. Y finalmente, un modelo postmoderno que ha sido desarrollado sobre todo en los escritos de Michel Foucault. Isaac, por su parte, prefiere el modelo estructural, que define como capacidad de actuar que tienen agentes sociales por sus relaciones duraderas en que participan, porque me parece ser una síntesis de los otros modelos. Señala, sin embargo, el aporte del modelo postmoderno, con lo que se encuentra con Néstor García Canclini, quien habla en su muy discutido libro sobre las culturas híbridas de las concepciones post-Foucaultianas del poder. Cito: "concepciones que dejan de verlo concentrado en bloques de estructuras institucionales impuestas verticalmente y lo piensan como una relación social diseminada. El poder no está contenido en una institución, ni en el Estado, ni en los medios de comunicación. No es tampoco cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica en una sociedad dada". Fin de la cita. Es decir, que lo que dice García Canclini, lo que dice también este modelo mencionado por Isaac, basándose en la obra de Foucault, que es muy simplista concebir el poder como una estructura vertical, sino que hay más bien concebir el poder como un sistema diseminado, tanto vertical como horizontal. Voy a hablar más tarde sobre esa concepción del poder que todavía no se ha analizado mucho y que también en la literatura todavía no aparece, digamos, en la medida que merecería. Este breve excurso por el campo de las ciencias políticas nos hizo entrever la complejidad del concepto de poder que habrá que tener en cuenta en el análisis de las obras literarias. Sin embargo, el análisis literario debe obedecer a leyes literarias y no a leyes de la politología. Y ya una primera ojeada a las obras que tematizan el poder
nos hace entrever que el tratamiento literario de la problemática se distingue radicalmente del ontológico. Es más simplista y más sofisticado al mismo tiempo. En cuanto a la simplificación, me sirvo para explicarme del canto general de Pablo Neruda. Ahí aparecen en larga fila los mandatarios del poder opresivo, los conquistadores, los dictadores, las oligarquías, las multinacionales, a los que opone los que han luchado contra ellos y que pueden considerarse como representativos del poder positivo, los libertadores y los revolucionarios. Esta oposición entre dictadores y libertadores revolucionarios se repite de modo tan general en la literatura latinoamericana que parece indicado partir de ella para estructurar las reflexiones sobre el poder como tema literario. Sin embargo, esta oposición no es estática, sino dialéctica, lo que se manifiesta en la dialéctica de revolución y poder, que voy a explicar más tarde. No hay que olvidar, sin embargo, que esta estructura permanece en lo que García Canclini llama el concepto vertical del poder y que opone los de arriba a los de abajo. Volveré, como dije más tarde, a esta problemática. Si por un lado el concepto literario del poder puede parecer simplista en comparación con el politológico, por otro es más sofisticado, o en otras palabras, más rico. Por lo que sea suficiente señalar algunos puntos, a pesar de que algunos de ellos parezcan tan consabidos de todos que pueda parecer vano mencionarlos. De modo general, la obra literaria personaliza lo que es concepto abstracto en las ciencias políticas, lo que permite matizar la problemática y mostrar las contradicciones internas. El politólogo dispone tan solo del medio del ensayo, mientras que el autor literario tiene a su disposición los diferentes géneros literarios que constituyen diferentes modos de aproximación a la problemática. Finalmente hay que contar con las diferentes perspectivas narrativas, la simpatía o la antipatía del autor, los diferentes recursos estructurales y estilísticos, lo que desemboca en una variedad inagotable. Por eso, Sábato, para citar un solo ejemplo, dijo que la novela es más rica que la filosofía, porque la filosofía es explicativa, mientras que la novela es narrativa y puede profundizar mucho más en lo humano. Tal como puede ser útil para el literato informarse en las ciencias políticas, y según los casos la filosofía, la psicología y la teología, tal vez no sea despreciable para el politólogo la lectura de una que otra obra literaria. Estas reflexiones determinan la estructura de lo que les voy a explicar en lo que sigue, es decir, que voy a contraponer por un lado el poder y los representantes del poder con los que luchan contra el poder, que son esencialmente los revolucionarios del siglo pasado. En un tercer paso, iré más allá de esta oposición inspirada en Pablo Neruda, pasando de la oposición de dictadura y revolución a su dialéctica. La personificación más importante del poder opresivo es sin duda alguna el dictador. En el capítulo La reina traicionada del canto general aparece una serie de nombres nefastos, desde el doctor Francia hasta Martínez. El tono de los poemas es abiertamente denunciatorio. Así, Neruda escribe de García Moreno, cito: de ahí salió el tirano. García Moreno es su nombre. Chacal en Guantánamo.
paciente murciélago de sacristía, recoge ceniza y tormento en su sombrero de seda y hunde las uñas en la sangre de los ríos ecuatoriales en Brasil. Neruda no analiza, sino que acusa, denuncia a los dictadores, retomando en metáforas las características individuales de su persona y su gobierno. Este procedimiento corresponde tanto a su lugar en el tiempo y la ideología, el comunismo de los años 40 y 50, como en los recursos específicos de la poesía. Muy diferente es el tratamiento de los dictadores en la llamada novela dictatorial, que tuvo su auge en los años 70 con las obras archiconocidas de García Márquez, Carpentier, Juan Bastos, Vargas Llosa y Uslar Pietri, con un rebote reciente con la novela del Chivo de Vargas Llosa. Según mi parecer, es el yo el supremo la que penetra más hondo en los mecanismos del poder. La obra enfrenta en un complicado juego de perspectivas la defensa del poder desde la perspectiva del dictador y su acusación desde la perspectiva de los que la sufren y de algunos testigos del extranjero. Los argumentos de la defensa son fuertes: la liberación del país del yugo colonial y su soberanía, la igualdad política y económica de los ciudadanos, justicia y paz. Pero igualmente fuertes son los argumentos en contra del país. El país se parece a un inmenso campo de concentración, el cual el dictador logra mantener su poder tan solo con medidas opresivas, sobre vigilancia de todos los ciudadanos. En el caso de oposición, destierro, tortura, encarcelamiento, campo de concentración, muerte. Las dos series son consistentes y el autor otorga al lector la libertad y responsabilidad de decidir por su propia cuenta. Juan Bastos no denuncia, sino que analiza. Sin embargo, hacia el final de la novela se hace cada vez más visible la degradación del poder que se debe al hecho de que el dictador quiso realizar lo absoluto hasta unificarse con el ser supremo de la Revolución Francesa. Yo el Supremo se distingue de las otras novelas dictatoriales de sus años por el hecho de que su protagonista es un personaje histórico, si bien recreado con los medios de la ficción, mientras que los otros son, desde el comienzo, seres ficticios que recuerdan más o menos estrechamente sus modelos en la realidad. Vargas Llosa en su última novela vuelve otra vez a una figura histórica. La novela de Juan Bastos y por extensión también la de Vargas Llosa son de este modo al mismo tiempo novelas históricas, lo que añade una dimensión más a su reflexión sobre el dictador y su destino. Mientras que estas obras denuncian, describen o analizan el poder dictatorial en la persona del supremo mandatario, hay otras que se enfocan en el sistema dictatorial. Este tipo de obras surgió sobre todo en las dictaduras militares de los años 60 y 70, donde el poder estuvo en manos de una junta militar que delegó a uno de ellos el poder ejecutivo, sin que éste se hubiera mantenido en el poder el tiempo suficiente para convertir el poder colectivo en poder personal. Esta situación política se dio sobre todo en Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que en Chile el poder colectivo de la Junta Militar se encargó de la persona de Pinochet. Así se explica, encontremos este tipo de obras sobre todo en los países mencionados, siendo Argentina donde el número es más grande, tanto en la novela como en el teatro. Las obras tienen en común dos rasgos más que las diferencian de la novela del dictador.
En primer lugar, no tratan la dictadura de manera directa y explícita, sino metafórica. En segundo lugar, no analizan los mecanismos del poder desde arriba, desde la perspectiva de los o del que lo ejercen o que lo ejerce, sino desde abajo, desde la perspectiva de los que lo sufren. En cuanto al primer punto, la explicación más sencilla sería que los autores tuvieron que temer la opresión del régimen militar. Pero las apariencias engañan, puesto que la mayoría de las novelas fue escrita en exilio, es decir, que no existió esta opresión que les hubiera exigido el disfraz metafórico. Es decir, que la elección de la alegoría no se debe a la opresión política, sino a una elección consciente estética literaria. Además, la escena literaria argentina de esos años ofrece una paradoja curiosa. Mientras que la gran mayoría de las novelas respectivas fue escrita en el exilio, las obras de teatro se escribieron y lo que es mucho más, se estrenaron en plena dictadura. Lo mismo ocurrió en Chile y es muy interesante comparar la literatura de la oposición tanto en la Argentina chilena, que a pesar de la situación aparentemente paralela, tienen rasgos análogos y diferentes. Tanto en la realidad de la dictadura militar como en su reflejo literario, hay que señalar un elemento constitutivo de ambos: la inautenticidad de los valores. Para la dictadura militar argentina, Andrés Avellaneda ha reunido una antología ilustrativa donde podemos leer el comunicado oficial de la Junta Militar Argentina del llamado Proceso de Reorganización Nacional al tomar el poder en marzo del 76, el cual especifica sus principios y procedimientos. Cito, es un texto que realmente vale la pena citar. Primero, impulsar la restitución de los valores fundamentales que contribuyen a la integridad social: orden, trabajo, jerarquía, responsabilidad, identidad nacional, honestidad en el contexto de la moral cristiana. Segundo, preservar la defensa de la institución familiar. El punto tercero. Cuarto, promover en la juventud modelos sociales que subrayen los valores mencionados en el punto primero para reemplazar y erradicar los valores actuales. Sexto, suprimir todo lo que estimule la sexualidad y la violencia. Séptimo, actuar firmemente contra el vicio en todas sus manifestaciones. Fin de la cita. El patetismo pomposo de esas palabras ampulosas y alterantes choca contra la realidad bien conocida, sórdida del régimen militar, de los desaparecidos, de las torturas, etc. La inautenticidad de los valores que sirven para justificar la toma del poder se vislumbra en las palabras de las que se sirven los mandatarios del poder. Citarlas ya significa denunciarlas. En todas esas novelas de dictadura, de dictador, el problema del poder está más o menos estrechamente vinculado a la violencia,
vinculación que ha encontrado su expresión más emblemática en la llamada novela de la violencia de Colombia. Es decir, que hablar y escribir sobre el tema del poder político de la literatura necesitaría una segunda parte de la violencia. Por eso solamente puedo mencionarlo aquí, porque eso sería otra conferencia muy extensa. Con eso sigo con la contraparte de la dictadura y del dictador a la revolución y los revolucionarios. Como en la parte anterior dedicada a los dictadores, quiero anteponer a las reflexiones de esta parte algunos versos del Canto General, donde Pablo Neruda presenta una larga galería de libertadores, desde Cuauhtémoc hasta Sandino, y que termina con una invocación patética. Cito: libertadores, en este crepúsculo de América, en la despoblada oscuridad de la mañana, os entrego la hoja infinita de mis pueblos, el regocijo de cada hora de la lucha. Fin de la cita. Comparando las obras sobre revolución y revolucionarios en el sentido más amplio con aquellas sobre dictadura y dictadores, ya desde el comienzo se nota que forman un conjunto mucho más heterogéneo, hasta tal punto que parece muy difícil, sino imposible, lograr un esquema. La causa más importante de esta complicación es la perspectiva ética. Mientras que en el caso de los dictadores y dictaduras, la perspectiva es invariablemente negativa, los matices que se encuentran en las diferentes obras no cambian nada al hecho fundamental. En el caso de los revolucionarios y revoluciones es mucho más complicado. Si bien es cierto que el patrón es positivo, pueden intervenir tonos críticos que en algunos casos pueden llegar hasta la crítica abierta de la revolución. Otra causa de la complicación es el hecho de que los revolucionarios no son solamente como los dictadores el objeto de la obra literaria, sino en muchos casos también el sujeto. Los revolucionarios escriben sobre su experiencia revolucionaria y la justifican. Es impresionante el número de obras escritas por revolucionarios, sea durante la acción revolucionaria, sea después, en el caso más conocido, el de Che Guevara. Es cierto que muchas de esas obras no pasan el nivel de panfletos o justificaciones panfletarias de sus acciones, pero un número elevado sale de este campo estrecho para llegar a formas más literarias, que pasan de ensayo hasta novela, sin olvidar los muchos poemas sueltos. Los revolucionarios, sin embargo, pueden apartarse de sus ideales de antaño, sea porque se dan cuenta de que sus ideales han sido inauténticos, sea porque nunca creyeron verdaderamente en ellos, sea porque sencillamente rehuyen el peligro de la lucha. Es bien sabido que los renegados pueden llegar a ser los críticos más despiadados de sus ideales de antaño. En este campo se encuentran con los autores que escriben sobre la revolución desde una distancia crítica. Entre los poetas con pasado revolucionario, pero que no se han desdicho de él, cabe destacar al argentino Juan Gelman. Y entre los novelistas, al brasileño Fernando Gabeira, sobre todo con la novela O que hizo, compañero, del 82. Entre las figuras de los revolucionarios sobresale, ya lo dije, sobresale la figura de Che, quien, a pesar de pertenecer también a los revolucionarios autores, ha logrado una importancia mucho mayor como personaje literario y aparece en un sinnúmero de obras como encarnación perfecta del hombre nuevo, tal en Abadón, de Ernesto Sábato, o su compañero Fidel en el cuento de Julio Cortázar, o otra vez de Che en el poema largo, Poema del Mioché, de Afonso Romano de Santana.
poeta brasileño, y etcétera, etcétera, hasta biografías bastante recientes, como la biografía realmente monumental del cubano mexicano Paco Taibo II, ¿no? Pero para mí es el libro de Manuel del 73 la expresión más significativa del lema del hombre nuevo en la nueva sociedad. Porque ya se que retoma el Emanuel del Antiguo Testamento, el Redentor esperado por el pueblo de Israel. Es significativo en ese contexto que la escena final del guerrillero muerto ha sido identificado por algunos críticos con el Che. Todas esas evocaciones de Che, o de Fidel en el caso de Reunión, tienen en común el moldear la figura del líder guerrillero sobre la figura de Cristo, el Redentor. Esto no domina a los otros, sino que se sacrifica por ellos. De este modo, el problema del poder queda aparentemente excluido. Solo raras veces se asoma, casi siempre de modo implícito, casi siempre vestido del poder espiritual que emana de la aspiración real del hombre nuevo en la nueva sociedad y que motiva a nosotros a imitar el ejemplo del líder. El guerrillero lucha contra el poder, pero no lo ejerce. En la sociedad proyectada el poder no existirá y reinarán solo la paz y el amor. Sin embargo, cabe recordar la definición de Roger Scruton citada más arriba, según la cual el poder del líder carismático, a pesar de que se basa en consenso y no en violencia, o precisamente por ello, puede ser mucho más grande y eficaz que el poder del dictador que se basa en la violencia. Algunas novelas no se enfocan en la lucha misma contra el poder, sino el camino de sus protagonistas que los lleva hacia esa lucha, lo que les permite trasladar el interés hacia el análisis de interrelación entre la represión y la reacción individual contra ella. En Guarupi, del 67, del brasileño Antonio Calado, el autor describe la conversión de un monje pacífico en guerrillero, en las convulsiones del golpe militar del 64. La nicaragüense Gioconda Belli sigue en La mujer habitada la evolución de una joven mujer perteneciente a la alta burguesía hacia las filas de los guerrilleros sandinistas. En todas esas obras literarias, poesías, novelas, teatro, la lucha contra el poder está motivada por dos factores, negativo el uno, positivo el otro. El factor negativo es la visión negativa del poder concreto, en la gran mayoría de los casos dictatorial. El abuso del poder por el mandatario respectivo, la opresión, la injusticia son las motivaciones decisivas. Pero la lucha necesita también un factor positivo, es decir, una visión política del futuro, después de la victoria sobre la tiranía respectiva. Esta visión política aparece en la mayoría de los casos no como programa político concreto, sino en la forma más o menos vaga de un estado ideal del cual queda excluido el poder político. De ahí se explica el carácter fuertemente utópico que tienen en común todas estas obras. Es cierto que la utopía no está ausente en las novelas dictatoriales, donde aparece, sin embargo, generalmente en forma implícita, mientras que en las obras de índole revolucionaria forma parte de la trama de la obra. Todas las obras escenadas hasta ahora describen al revolucionario desde su propia perspectiva, sea que el autor parta de sus propias experiencias o que asuma visiblemente una perspectiva compasiva.
De modo general, son mucho menos frecuentes las obras que describen el mundo revolucionario desde una distancia crítica. Así, La danza inmóvil, 81, de Manuel Sforza, muestra la escisión interior de un joven revolucionario que se consume en conflicto de valores. Más crítico es Vargas Llosa en Historia de Maipa, 84, cuyo héroe, o mejor antihéroe, es un revolucionario bien intencionado, algo ingenuo, que prefigura la gran era revolucionaria y quien fracasa precisamente por sus buenas intenciones. Alfredo Bryce Echenique enriquece la temática revolucionaria con un elemento irónico burlón en algunas escenas de su novela La vida exagerada de Martín Romagna, del 81, alrededor de un grupo de jóvenes latinoamericanos en el Mayo parisino del 68. Esas escenas pueden interpretarse también como una réplica irónica al libro de Manuel. En estas obras, el ideal utópico aparece ya mermado y la utopía se vuelca en contrautopía. La complejidad de la problemática de la utopía resalta de modo particular en la novela La guerra del fin del mundo, 81. Vargas Llosa reescribe en esta novela uno de los textos fundacionales de la literatura brasileña del siglo XX, Os Sertões, de 1902, de Euclides da Cunha. El reportaje de las campañas del ejército brasileño contra la comunidad de un profeta local llamado un consejero a finales del siglo XIX. El punto de comparación está en la base ideológica del libro. En la novela de Vargas Llosa, el consejero funda una comunidad de paz que en realidad es un estado teológico bien organizado y que se parece a las ciudades del sol imaginadas por los utopistas renacentistas. El modelo utópico amenaza perturbar el orden interior de la joven República Brasileña, que no ve otra solución que recurrir a la fuerza armada. En defensa, la comunidad organiza su propio ejército, que sucumbe tan solo tras varias campañas y queda aniquilada. La novela de Vargas Llosa puede verse como alegoría de la fundación de una comunidad utópica aislada en un mundo que se rige por las leyes del poder. En ese sentido, el fracaso del consejero tiene una significación general. En el mundo del poder no puede sobrevivir una comunidad que opone al poder el ideal de una sociedad sin poder. Sin embargo, todo fracaso del movimiento revolucionario es ambiguo y puede significar el fin definitivo de toda esperanza, pero puede albergar también el germen de una renovación, lo que ocurre sobre todo en el caso de la muerte del líder revolucionario. La muerte convierte al revolucionario en mártir y redentor. El papel mítico del redentor exige su muerte, con la cual expía simbólicamente los pecados de su pueblo. Es en este hecho que reside el sentido más profundo de la identificación del Che con el Emmanuel del Antiguo Testamento o con el Cristo del Nuevo. Che es en esta interpretación el Redentor que redime con su muerte a su pueblo. Y esto es la fuerza del mito de Che que sobrevive hasta hoy en día. Los ideales revolucionarios no solo sobreviven a la muerte del profeta, sino que la presuponen. La muerte del profeta no significa, por ende, el fin, sino el comienzo de una nueva era. En cuanto a la relación entre revolución y poder, el fracaso de aquella ofrece la ventaja de que los ideales revolucionarios quedan incólumes
frente a la degradación por el poder. En ese sentido, las revoluciones victoriosas constituyen un campo mucho más incitante para estudiar las relaciones entre revolución y poder. Porque cada movimiento revolucionario se define como antagónico al poder real, pero lucha al mismo tiempo por el poder para cambiar la sociedad según sus ideales. Una vez victorioso, el movimiento victorioso necesariamente ejerce por su parte el poder. La historia latinoamericana del siglo XX ofrece tres ejemplos mayores que permiten estudiar la problemática tanto en la realidad histórica como en su representación literaria. La Revolución Mexicana de principios del siglo, la Revolución Cubana del 59 y en menor medida la Revolución Sandinista de los años 80. Desde luego, es la representación de esas revoluciones victoriosas en la literatura la que nos interesa aquí, no la realidad, si bien aquella exigirá un regreso constante a esta. Una vez más, me sirvo del libro de Manuel para aproximarse a la problemática. En un pasaje de la novela, un personaje cita la carta de la esposa de un periodista que había sido torturado y matado, en la cual ésta opone dos tipos de violencia. Cito. Es importante darse cuenta de que la violencia hambre, la violencia miseria, la violencia opresión, la violencia subdesarrollo, la violencia tortura, conducen a la violencia secuestro, a la violencia terrorismo, a la violencia guerrilla, y que es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia, si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Debajo del problema de la violencia está el problema del poder, y es este que nos interesa en este contexto. Así pues, existe, según la lógica de este pasaje, una violencia injustificada y una violencia justificada. Y así hay que distinguir entre el poder nefasto de los explotadores y el poder positivo de los que se rebelan contra ellos. El poder es positivo o negativo según quien lo ejerce. Dejo de lado el problema ético de los medios y del fin, que tanto ha sido discutido en este contexto, puesto que este problema nos desviaría demasiado del problema del poder. Sin embargo, en la misma novela se vislumbra que la solución de distinguir un poder bueno y uno malo es demasiado simplista y que la realidad política no corresponde a esa divisoria tan prometedora. En otro pasaje, Andrés, que puede considerarse como una proyección del autor a nivel de la acción de la novela, evoca en un monólogo interior sus recelos para con cierto tipo de revolucionarios. Cito. Gómez y Roland y Lucien Verneuil, que son sus compañeros de un grupo revolucionario en París, son de esos que repetirán la historia, que los ves venir de lejos, se jugarán la piel por la revolución, lo darán todo, pero cuando llegue después, repetirán las mismas definiciones que acaban en los 7 años de cárcel de Bukowski, que por allá algún día se llamará Sánchez o Pereira. Verán la libertad más profunda, esa que yo llamo burguesamente igual, y mea culpa, claro, pero en el fondo es lo mismo, el derecho de escuchar free jazz, si me da la gana, y no hago mal a nadie, la libertad de acostarme con Francine por análogas razones. Y tengo miedo, me dan miedo los Gómez y los Lucien Verneuil, que son las hormigas del buen lado, los fascistas de la revolución. Fin de la cita. Debo añadir para la comprensión adecuada de ese pasaje que hormiga significa en la jerga del grupo Policía Armada Secreta.
Cortázar, por medio de su figura novelesca, Andrés, reflexiona sobre el paso de los revolucionarios al poder e intuye el peligro de que la revolución se convierta, a su vez, una vez el poder, en poder tiránico. Jean-Paul Sartre había formulado esta problemática en su pieza Le Main Sale, del 48, donde enfrenta a un joven intelectual purista con un líder revolucionario, a quien el joven reprocha el haber traicionado los ideales revolucionarios, a lo que él, el revolucionario en poder, contesta: tú eres un intelectual ingenuo. Ser revolucionario de verdad significa meter las manos, en la mierda, en la sangre, ensuciarse las sangres. Ustedes, los intelectuales, se quedan puros, con las manos limpias. Un revolucionario de verdad tiene necesariamente que ensuciarse las manos. Y termina con la pregunta: ¿tú te imaginas que uno puede gobernar inocentemente? Y eso es la pregunta fundamental. ¿Se puede gobernar inocentemente? O en términos de poder, ¿existe un poder inocente? Las respuestas a esta pregunta crucial dividirán a los espíritus. Porque hay una respuesta fácil que utiliza esta pregunta como coartada para disculpar cualquier medida, ya sea opresiva y violenta, con las necesidades de la situación y la moral revolucionaria. En la historia del socialismo real existente, esa solución fácil se había convertido en práctica política. Sin embargo, esta experiencia histórica no acaba con el problema como tal, porque siempre es posible argumentar, tal como se hizo y se hace todavía innumerables veces, que el socialismo real existente ha sido una deformación degenerada del ideal. El mismo Sartre trata ese problema en su ensayo filosófico Crítica de la razón dialéctica del año 60, que puede considerarse como reflexión filosófica sobre las revoluciones del siglo pasado. Y ahí permítanme un excurso filosófico, porque ese excurso explica esta dialéctica entre revolución y poder. Sartre parte de la definición del mundo como mundo de la carencia, que nunca ofreció los alimentos suficientes para todos. El mundo de la carencia determina al hombre como hombre de la carencia. Como tal, le quedan dos opciones para reaccionar frente a esta situación. La una, inauténtica, la otra, auténtica. La opción inauténtica consiste en que cada hombre busca individualmente los modos de sobrevivir, lo que le lleva a considerar al otro como peligro inmediato, de lo que resulta una lucha de todos contra todos. Sartre denomina las sociedades surgidas de esta opción serie. La opción auténtica, por el contrario, consiste en una libre asociación de los hombres a partir del juramento que Sartre denomina grupo. Y para él, el grupo constituye al mismo tiempo el medio más eficaz para gobernar la materialidad ambiental en el marco de la carencia y el fin absoluto como pura libertad que libera a los hombres de la alteridad. La forma histórica actual de la serie es la burguesía y el humanismo burgués la ideología al nivel de la serie, mientras que el grupo es representado por los movimientos libertarios del tercer mundo y la clase obrera. Grupo y serie están interrelacionados por una doble circularidad dialéctica
que provoca que el grupo surgido de la serie se pueda mantener como grupo tan solo un tiempo limitado y recaiga inevitablemente en el estado de la serie, puesto que el grupo está mermado por la serie que constituye su origen y su ambiente. Solo si los hombres consiguieran formar un solo grupo universal, sería pasada esta ley de circularidad, lo que equivale a decir que hasta la revolución mundial, cada revolución está destinada al fracaso. Ahí se nota, la inserción de este ensayo en un cierto momento histórico. Sin embargo, este fracaso no se comprende en términos políticos, sino en términos ético-filosóficos. Traducido a la realidad política, eso significa que también una revolución victoriosa se convierte ineluctablemente en una sociedad alienada según las leyes de la serie. En tanto que el grupo lucha contra el poder represivo, se define como libertad. Una vez ganada la lucha y tomado el poder, este degenera en opresión. Lo que era el libro de Manuel nada más que una aprehensión intuitiva, es en la crítica de la razón dialéctica una ley histórica que liga revolución y poder en una rigurosa dialéctica. Esta breve incursión al campo filosófico nos ayudará en el análisis de las obras literarias en las que la dialéctica de revolución y poder constituye el centro ideológico. De particular significación en ese contexto es la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier, escrita antes de la Revolución Cubana, entre 56 y 58, pero publicada después de la victoria en el 62. Estas fechas interrelacionan la génesis de la novela con los hechos reales de estos años, lo que representa una tentación casi irresistible a interpretar la novela como un comentario a la historia política de esos años. Sin embargo, la novela repasa los límites de una interpretación en el sentido indicado, ya que constituye una reflexión implícitamente filosófica sobre la revolución en la forma de una novela histórica sobre la Revolución Francesa en América Latina. A través de las experiencias de tres jóvenes en La Habana, la novela cuenta el ascenso de Victor Hugo, que viene al Caribe para liberar las colonias francesas del yugo monárquico. Pero su gobierno se convierte rápidamente en una nueva tiranía, peor que la anterior. En este proceso, el terror cuyo instrumento y símbolo es la guillotina es tan solo la expresión exterior de la degradación de los valores revolucionarios. En ese sentido, la novela es una metáfora magistral sobre la dialéctica de revolución y poder. En las novelas de la Revolución Mexicana hay una larga serie de novelas que denuncian el abuso del poder. Menciona solamente unas obras destacadas, empezando con los de abajo, de Azuela, pasando por la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, cuya edición original apareció en Madrid en el 29 y que por muchos años era novela non grata en México, pasando por la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, por las novelas de René Avilés Fabina, para terminar hasta hoy con las novelas de Ignacio Solares. Mientras que en la novela mexicana de la Revolución, el poder y el abuso del poder es criticado abiertamente, este momento crítico falta en lo que se ha llamado la novela cubana de la Revolución. Desde luego, hablo de la novela cubana de la Revolución escrita en Cuba
manos de los disidentes que han escrito fuera de la isla. Este proceso otra vez necesitaría un análisis más detallado. Concluyo. Es difícil concluir después de esta compleja problemática. El gran número de obras citadas corrobora la conservación inicial de la ubicuidad y complejidad del tema del poder en la literatura latinoamericana del siglo pasado. A pesar de que la lista de las obras citadas es desde luego incompleta y de que cada uno de ustedes podrá añadir otros títulos más que puedan ser tal vez más significativos que los reseñados aquí. De modo que se trata de una selección privada, personal. El hilo conductor del poder permite reestructurar la enorme masa de la producción literaria en los últimos 50 años, tanto obras de primer rango como obras de segunda o tercera fila, y echar una nueva luz sobre algunos de los grandes temas, así el dictador, el revolucionario, la dependencia, la violencia, el gringo feo, los intelectuales, la utopía. Cada uno de esos temas tiene su propia bibliografía abundante de obras de ficción y de obras de crítica que las analizan. La reflexión sobre el poder como tema literario repasa al mismo tiempo las fronteras del campo estrictamente literario e incursiona necesariamente en los campos de las ciencias políticas, de la historiografía y de la filosofía. Esas relaciones interdisciplinarias solo pudieron ser señaladas brevemente. Es en ese punto que más se siente una limitación hecha a priori, no incluí el ensayo, sino que me concentré en la temática de las obras de ficción, sobre todo la novela. Si comparamos, por lo menos brevemente, los resultados de esta reflexión literaria sobre el poder como tema literario con las definiciones politológicas, resaltan algunas diferencias claves. De la constatación banal de que la literatura prefiere seres vivos a conceptos abstractos, resulta en el caso concreto que las obras tratan del poder encarnizado en hombres, los que ejercen el poder y los que lo sufren, los que lo imponen, si necesario es, con violencia, los que se rebelan contra él. Es cierto que este procedimiento literario coincide con el modelo de poder con origen marxista, porque se ha generalizado de tal modo que muchas veces es utilizado sin el conocimiento de sus orígenes. Es notable, además, el tinte fuertemente ético que la problemática recibe en la literatura. El poder se denuncia como un hecho negativo, asociado casi generalmente con la violencia. Otra vez tengo que señalar este estudio paralelo que necesitaría esa reflexión sobre el poder. La lucha contra el poder raras veces opone este concepto negativo del poder, el concepto de un poder democrático, sino la utopía de una sociedad sin poder, con lo que nos encontramos otra vez en territorio marxista. Si bien es cierto que recientemente se ha hecho popular la utopía indigenista. En términos del pasaje de García Canclini, citado en el contexto de las reflexiones teóricas, esas concepciones se fijan exclusivamente en las estructuras verticales del poder, sin prestar atención a las ramificaciones horizontales. Es cierto que estas concepciones del problema del poder tienen algo de maniqueísta y que pueden tacharse como simplificadoras. Sin embargo, se puede explicar, sino disculpar, esta preferencia de los autores latinoamericanos por la oposición de poder y rebelión por algunas razones muy fuertes. En primer lugar, se puede señalar el hecho de que en la historia real del subcontinente americano
dictadura y revolución jugaron un papel mucho más importante que la democracia, siempre precaria y débil, que el periodo de una democratización más amplia tan solo comenzó en la primera mitad de los 80 y el plazo de 2 décadas es muy corto para esperar ya proyecciones literarias. En segundo lugar, podemos pensar en esa extraña mezcla de repulsión y atracción que ejerce el poder sobre el intelectual, la cual habló Mario Vargas Llosa en su discurso El intelectual barato. Finalmente, tenemos que señalar una tendencia reciente que tiende a ya no hablar tanto de revoluciones y revolucionarios, sino de terror y de terroristas. Pero esa es una evolución muy reciente y que necesitará otra reflexión sobre esta problemática que solo puedo señalar en este momento. Resumiendo, podríamos decir que la literatura latinoamericana ha luchado en medio de la literatura y con los recursos que le son propios contra el poder represivo y ha acompañado con esto a los diferentes movimientos de liberación, con lo que habría mermado, sin embargo, su propia base, ya que con la victoria de la libertad desaparece el universo de la represión que le sirve de material. Pero la política no es una película de Hollywood que termina con el happy end, sino que continúa. Y es ahí que viene la dialéctica de revolución y poder. Con la victoria de los movimientos de liberación, con la redemocratización, no empieza la era del paraíso terrenal, puesto que también en este paraíso, para aludir a un título conocido, la guerra continúa. Ni la victoria de los movimientos de liberación, ni la redemocratización han aniquilado el problema del poder. Esta constelación no designa un hecho exclusivamente latinoamericano, sino universal. El filósofo alemán Schwartländer señaló en un artículo del 73 que todavía no existen las formas políticas en las que el poder de los hombres se realizase de modo verdaderamente democrático como gobierno de todos sobre todos, y que hacen falta al mismo tiempo los instrumentos analíticos para estudiar el problema del poder en las sociedades democráticas. Tal vez será el reciente modelo postmoderno del poder, según la clasificación mencionada al comienzo, que nos proporcionará estos instrumentos de análisis y que permitirá sobrepasar el modelo vertical del poder, determinado por la oposición de opresión y rebelión, por otro horizontal, más adecuado al sistema democrático. Néstor García Canclini, en su libro conocido, todavía no ofrece soluciones, pero sí ha reconocido el problema, lo que ya es mucho, reivindicando una reorganización cultural del poder. Cito: se trata de analizar qué consecuencias políticas tiene pasar de una concepción vertical y bipolar a otra descentrada, multideterminada de las relaciones sociopolíticas. Final cita. Con la redemocratización de los países latinoamericanos no termina el problema del poder, sino que se propone de otra manera, con lo que exige nuevas formas de análisis y representación literaria. Tenemos que esperar, o tal vez existen ya, las obras literarias que se aproximen al tema del poder desde esta perspectiva. Y con eso termino. Les agradezco su atención y paciencia. Agradecemos al profesor Campo por esta importante conferencia. Dejamos unos minutos por si hay alguna intervención de los presentes.
Yo quiero agradecer de forma muy especial a usted, doctor, por haberme invitado a escuchar una brillantísima conferencia que, se ha dicho de paso, agradezco de forma especialísima porque me ha llenado con una nostalgia muy dulce al hablar de una serie de personajes muy ligados a mi vida. Por ejemplo, a Cortázar. Tuve el gusto de conocer un ashram secreto de la India presentado por Octavio Paz, a mi entrañable amigo Manuel Escorza, quien varias veces llevó a casa los textos originales de esta novela que ha citado, con la cual se murió abrazado al caerse el avión Barajas, yo abrazando sus textos. Y después tantos otros personajes, pero ha citado varias veces a Che, que no tuve el gusto de conocer. Conocí a sus padres, los conocí, hablé bastante acerca del hijo. Y también, antes de esto, había estado en Bolivia, donde me enteré de muchísimas cosas sobre Che. Un total que estaba en Cuba, escribí una obra de teatro que no sé si he dejado aquí, pero en todo caso puedo conseguir alguna fotocopia, alguna cosa así. Porque Fidel figura también como personaje, un personaje que figura con nombre, Che aparece como él, Fidel aparece como el jefe, etc. Pero está, por cierto, en la biblioteca de la Casa América de La Habana, en la biblioteca del Ministerio de Relaciones aquí, en la Biblioteca Nacional. Está, no sé si tengo algún texto todavía, pero será visto, pero en todo caso, repito todo esto para decirle que me ha llenado de una nostalgia muy llena de dulzura. Mil gracias por eso, y gracias, doctor, por haberme invitado. Gracias por este comentario. Sí, me dirige a Carlos Torne. En primer lugar, quiero felicitar al conferencista por esta brillante exposición sobre el poder de la literatura. Evidentemente que en lo que respecta al esclarecimiento teórico de lo que es el poder no puede ser satanizado tampoco, porque el poder es la fuente de la legalidad del sistema jurídico y social. O sea, que el poder político no es algo así como una extralimitación de la voluntad del que ejerce el poder, sino que el poder político es la fuente del derecho. Ahora bien, la desnaturalización de esta fuente del derecho es lo que nos lleva a la dictadura y también nos lleva a otras formas políticas que son materia de la novela o de la representación en el campo literario. Esa es la primera cuestión. Ahora bien, es importante, evidentemente, que un tema hoy omnipresente en el poder ha tenido un poco tratamiento en el ámbito de la novela o de la literatura, que es la corrupción. No ya la violencia, sino cómo se ejerce el poder corrompiendo al opositor o aprovechando ese poder para enriquecerse o para ejercer una violencia sobre las personas. Entonces, ese tema, aún en la literatura y en la novela, no ha sido desarrollado ampliamente. Las novelas, prácticamente, sobre el poder, hablan de la libertad y del proceso revolucionario que va a despojar del poder al dictador o al autócrata. Pero el entramado de la corrupción, tentáculos de la corrupción que sustenta ese poder, aún no ha sido analizado ni representado con la fuerza descriptiva que uno desearía en este momento, donde la corrupción se ha acentuado
por el crecimiento capitalista y por el desarrollo de los estados latinoamericanos, donde el dinero al final representa sumas cuantiosas. Ahora bien, para terminar, quería también referirme a un tema que podría también ser tratado en esta relación del escritor con el poder, y es la autenticidad del escritor que critica el poder o que critica la dictadura. ¿En qué medida, pongamos por caso Neruda, fue auténtico en su planteamiento sobre el poder y sobre los excesos de la opresión, cuando no criticó al estalinismo, por ejemplo, que era una realidad omnipresente en la Rusia, y también no solo en la Rusia, sino en los partidos existentes en América Latina que estaban dentro de la corriente marxista. Gracias. Sí. Propiamente lo pregunto. Bueno. ¿Qué hay en la literatura latinoamericana sobre la vertiente del servicio como poder? ¿Del? Servicio. O sea, yo personalmente estoy convencida de que una fuente absolutamente fundamental, quizás la única auténtica de poder, está en el servicio. El servicio es, basta pensar en los grandes santos, nuestra querida Madre Iglesia tiene su considero en el servicio y en el poder. Y cuando más desinteresado es el servicio, tanto más grande y auténtico que es el poder. ¿Qué hay en la literatura latinoamericana sobre ese aspecto? Wow, una pregunta difícil, déjeme pensar un momento. Del modo general puedo decir que bueno, la Iglesia no tiene un gran papel en la literatura de esos años, salvo en relación exactamente con el poder, muchas veces en asociación con el poder. Eso, por el servicio, aparece implícitamente, pero de modo explícito, en este momento no se me... ¿No cree usted que se podrían leer muchas cosas desde esa óptica? Por ejemplo, algo que resulta evidente en la lectura de la pieza de Chico. Una de las razones de la fuerza está en que el dictador no es simplemente un monstruo que lo cubre y mata. Es un hombre que se considera muy útil a su país. Él considera que todas las barbaridades que ha cometido, que ha perpetrado, han sido el precio que él ha tenido que imponer a su propia gente para llegar a ser país. Y lo mismo vale para todas las dictaduras del mundo. El dictador justifica su razón de ser por el servicio, por ser útil, por haber hecho. En ese sentido, sí, no teníamos no en términos de servicio tal vez, sino en, digamos, utilidad común, en ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Es este el caso que yo analicé un poco más detalladamente del Jove Supremo, ¿no? Que hay los dos hilos de razonamiento que no se excluyen, sino que, bueno, cada uno tiene su verdad, y ahí hay que distinguir dos razonamientos. Uno, que este servicio, como usted dice, o como la utilidad, el bien que ha hecho para la comunidad,
puede ser una autojustificación. Es decir, en realidad una mentira, automentira para justificar el poder. Y eso sí se puede observar en la realidad muchas veces, ¿no? La otra pregunta, el otro hilo, y eso precisamente se puede también ver en la novela de Chio de Vargas Llosa, es que para mí Vargas Llosa no ha desarrollado lo suficientemente como un joven político con las mejores intenciones se convierte a lo largo de los años en eso lo que es el dictador al final de su vida. Es decir, ¿cuáles son los motivos que convierten al hombre en este monstruo? Bueno, aquí entra, ¿puedo seguir? Perdón. Hay un ensayo, pero no es de un latinoamericano, de un italiano, quien lo escribió en más o menos 1870, donde él analiza un aspecto que me parece fundamental, que es el concepto de la democracia y de la libertad pública, que la única manera, y que han descubierto los norteamericanos, la Constitución americana, toda la libertad como forma, que la única forma de libertad que funciona, porque no entra en el medio de los contenidos. Quizás eso es lo que estoy diciendo, o sea que recién en los últimos 20 años se ha comenzado a entender que la democracia y la libertad son valores por decirlo así formales, o sea, son como reglas de juego que hay que respetar, porque si se entra en el mérito, comienza la anarquía, comienza cada uno tratando de imponer al otro lo que considera que es bien común. Bueno, entonces, eso es lo que voy a decir, me confiero también a la intervención anterior. La relación del escritor, del intelectual en general con el poder es muy ambiguo, y nosotros estamos acostumbrados hoy de ver al intelectual como antagónico al poder. Pero hubo otras épocas en las que el escritor estaba vinculado al poder. En el medioevo, ¿no? O en tiempos del absolutismo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados otra vez que las obras vinculadas de esa manera al poder son a priori malas. Pero la experiencia y el canon literario nos dice que, bueno, las obras de esta época son entre las mejores de nuestra tradición literaria. Y otro aspecto que se refiere más a la intervención